Cuando quieras. ای پروردگار مستمندانی مرحمتی کن و فقیرانی محور بنا نصیبی بنها محتاجیم علاجی ده ذلیلانی مزدی ببنها جمیع طیور و وحوش از خوان نعمتت روزی خواه و جمیع کائنات از فیض عنایتت بهره بردار این ضعیف را از فیض جلیل محروم مفرما و این ناتوان را از توانایی خویش عنایتی بهم رزق یومی را رایگان ده و معیشت ضروری را برکتی احسان فرما و مستغنی از دون تو گردیم و به کلی به یاد تو افتیم راه تو پوییم روی تو جوییم راز تو گوییم تویی توانای مهربان و تویی رازق عالم انسان و علیک تحیت و الثنا. Muchísimas gracias. Si os parece, queridos amigos, saludos a Augusto. ¿No tienes voz? Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de diferentes partes. En Lima ahora son las 10:15. Damos bienvenida a nuestro queridísimo ponente hoy, Augusto Martín Mansilla Rodríguez, con su, digamos, experiencia tanto en administración de empresas, catedrático de diplomado de administración y gestión de recursos humanos y autor del libro de liderazgo y empowerment en la gestión directiva, y actualmente gerente general de MBA Consultores Asociados. Nos va a deleitar con el tema de prosperidad y economía mundial. Además, Augusto en el servicio Bahá'í también actualmente es coordinador del Comité de Emergencia Nacional de Bahá'í del Perú y miembro de equipo de colaboradores de Departamento de Asuntos Externos, y también ha sido miembro durante varios años de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís del Perú y secretario nacional. Queremos darle la bienvenida porque además este tema que nos va a explicar o extender o darnos su punto de vista profesional también es muy relevante con lo que más o menos estamos pasando en este mundo que tenemos, digamos, actualmente pues problemas, digamos, crisis, economía e inflación, subida de precios en casi todos los países por diferentes razones, por la pandemia, por la falta de, digamos,
problemas de suministro y por la reciente guerra de Ucrania y Rusia y más razones locales, nacionales. Entonces, esto nos va a ir muy bien para entender un poco más también desde el punto de vista Bahá'í, algunas propuestas de los escritos Bahá'ís sobre un nuevo orden económico espiritual mundial. Yo sin más os pediría por favor que apaguéis el micrófono y al final, digamos, de la charla de Augusto, pues tendremos un tiempo para poder realizar nuestras preguntas, inquietudes o comentarios que tengamos. Yo sin más le doy la palabra a Augusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Muy buenos días, muy buenas noches, estimados amigos bajáis de España y de todos los países que nos puedan apreciar en estos momentos. Agradezco su gentil presencia y agradezco la amable invitación de nuestro querido amigo, el señor Cuyán, para esta reunión. Me da gusto verlos. El año pasado tuve la oportunidad de conocerlos en una charla también, y qué alegría de volver a estar por aquí. Cruzando un poquito el charco, de Lima nos trasladamos hacia España. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para esta conversación. Y vamos a ver, perfecto. Listo. Bien, amigos. El objetivo de esta charla es poder comprender el significado de la prosperidad en la vida del ser humano y los fundamentos de la economía y algunas propuestas de los escritos bahá'ís sobre la construcción de un nuevo orden económico espiritual. Y antes de entrar en materia, desearía compartir con ustedes una leyenda que puede ser conocida en algunos países, probablemente más que en otros. Y se refiere al gato de la prosperidad. Aquí en Lima, como en muchos países, existen restaurantes y negocios de empresarios chinos y japoneses. Entonces, es muy común ver que al ingresar a esos negocios, sobre todo esos restaurantes, que aquí en el Perú se le llama chifa, donde se vende, se ofrece comida china, muy deliciosa, por cierto. Encontramos este gatito de la prosperidad, que es uno de los diferentes amuletos y creencias que existen a lo largo de la historia, que el ser humano busca siempre lograr esa prosperidad mayormente material, ¿no? Entonces, esta leyenda data del siglo XVII después de Cristo, en donde en el templo japonés Gotokuji, ¿no? Vivía un monje anciano en un monasterio muy pobre y con las justas le alcanzaba sus recursos para comer él y darle de comer a su gata que se llamaba Tama. Bueno, resulta que un día un acaudalado señor feudal que tenía como hobby, como afición, la cacería, se encontraba justamente de caza cerca a la zona del templo, Gotokuji, y lo sorprendió abruptamente una gran tormenta. Entonces buscó el refugio al lado de un árbol, ¿no? Para protegerse de la tormenta. Y este árbol estaba frente a la puerta del templo, del monasterio. Resulta que la gata Tama sale a la puerta del monasterio
y lo empieza a saludar con su patita derecha, ¿no? Como llamándolo. Eso le llamó mucho la atención a este cazador. Y bueno, se acercó donde la gata para verla bien, y justamente ocurre que cae un rayo repentino y parte al árbol. Entonces podríamos decir que la gata le salvó la vida a este señor feudal cazador. Por lo tanto, al poco tiempo, este cazador, este señor feudal de gran fortuna, donó al templo, ¿no?, muchos campos de arroz y de tierras de cultivo, y además financió la reparación del templo. Por lo tanto, a partir de allí, este templo se volvió próspero. Entonces, esto fue gracias a esta gata que le salvó la vida a este cazador feudal. Entonces, el gato o la gata recibió el nombre de Maneki Neko, y el templo se encuentra en Setagaya, Tokio, Japón, en donde hasta el momento mantienen la tradición los turistas de visitarlo y de llevar estos gatos que, bueno, son conocidos a nivel mundial como el gato de la prosperidad, que nos desea ese buen deseo, ¿no?, a los seres humanos, que buscan siempre alcanzar la prosperidad de alguna manera. Bien, vamos a dar algunas definiciones, amigos, amigas, acerca de qué es la prosperidad en el sentido general, ¿no? Podríamos decir y mencionar que la prosperidad es el éxito en lo que se emprende, es la buena suerte en lo que sucede, o es el curso favorable de las cosas que vivimos, ¿no? También podríamos agregar de que la prosperidad se basa principalmente en 4 aspectos: física, financiera, intelectual y espiritual. Por lo tanto, es aconsejable lograr un equilibrio, un balance en el desarrollo de estas 4, ¿no?, estos 4 factores, ya que eso va a conllevar un equilibrio también en nuestra manera de vivir. Se entiende como prosperidad en la economía a una situación de riqueza y de bienestar. En el contexto económico, se considera a la prosperidad como la destacable acumulación de riquezas y bienes. Pero bueno, veamos realmente cuál es el verdadero significado de la prosperidad a la luz y guía de las enseñanzas bahá'ís. Bueno, el verdadero significado de la prosperidad en relación con la riqueza actualmente necesita de ser redefinido, porque la verdadera prosperidad desde la perspectiva bahá'í se basa en la justicia social, en la reciprocidad y en la equidad, y requiere el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Para llevar a la realidad esta visión de una nueva sociedad, todos los seres humanos debemos adoptar una nueva actitud hacia la adquisición y el uso de la riqueza. Practicar la moderación y reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestro viaje de vida en este planeta. El amado maestro Abdul Baha, en El secreto de la civilización divina, revela lo siguiente: la riqueza es digna de elogio en máximo grado si la persona la adquiere por su propio esfuerzo y por la gracia de Dios, mediante el comercio, la agricultura, las artes e industrias, y si es dedicada a propósitos altruistas, ¿no? Entonces podemos ver que en los escritos bahá'ís no se oponen a la riqueza, ¿no? Es decir, es digna de elogio,
siempre y cuando la hayamos obtenido de manera correcta en las distintas áreas del trabajo y desarrollo de una sociedad, ¿no? Pero eso sí, no debemos ser egoístas, de acumular, de generar pues toda una actitud, diríamos, de codicia, sino de dedicarla también esa riqueza a propósitos altruistas. Las enseñanzas bahá'ís nos advierten que si seguimos siendo egoístas y apegados a la riqueza y olvidadizos de Dios, podemos convertirnos en cautivos de la naturaleza y del mundo de los sentidos. Es una interesante enseñanza que la encontramos en Fundamentos de Unidad Mundial, que fue brindada por el maestro Abdul Bahá. También la Casa Universal de Justicia, el Centro Mundial Administrativo de la Fe Bahá'í, escribió en el año 2013, la verdadera prosperidad es el fruto de una coherencia dinámica entre los requisitos materiales y espirituales de la vida. Por lo tanto, pues, el bienestar y progreso espiritual del ser humano y de la sociedad depende de ese equilibrio. También podríamos decir que se podría comparar, ¿no?, el desarrollo con como un ave, ¿no? Es decir, con una ala solamente el vuelo es imposible. Las dos alas son esenciales. Por lo tanto, no importa cuánto se avance en la civilización material, no se podrá lograr la perfección, sino a través de la elevación de la civilización espiritual. Podríamos también citar que el dinero, ¿no?, el dinero debe verse como una herramienta efectiva para servir a la humanidad y mejorar la vida espiritual y económica de nosotros mismos y de los demás. Y esta, podríamos decir que es la clave que puede hacer feliz o triste a una persona al final de nuestra vida física, ya que no podemos llevarlo con nosotros. Entonces nos debemos preguntar, ¿por qué no gastarlo para el bien de la humanidad? Citemos algunas de las palabras ocultas de Baha'u'lláh, que nos dice: tú anhelas el oro y yo deseo liberarte de él. Te consideras rico al poseerlo y yo reconozco tu riqueza en que te santifiques de él. Por mi vida, esto es mi conocimiento y aquello es tu fantasía. ¿Cómo puede mi propósito estar de acuerdo con el tuyo? Baha'u'lláh, las palabras ocultas, árabe número 5. Entonces, podríamos también agregar, pues, el hecho de vivir una vida simple. Una vida como Abdul Bahá. Vivir una vida simple nos trae tranquilidad y elimina algunas de las distracciones de nuestro viaje de vida. Hay muchos estudios, amigos, que indican que la simplicidad reduce el estrés en la vida y crea una sensación de libertad de la carga de las posesiones materiales, ¿no? Es una decisión tomada incluso por muchos que se han cansado de nuestro mundo consumista. Bien, hagamos una revisión acerca de los fundamentos de la economía. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas y los gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. La actividad económica, ¿no?, es el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios
con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una rentabilidad por ello. En todas las actividades económicas, amigos, diferenciaremos tres etapas que son la producción, la distribución del producto y el consumo. Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y las comunicaciones. Pero todas ellas, sabemos, debemos realizarlas con una alta vocación de servicio. Y el trabajo que dignifica al ser humano, al darlo así, pues es considerado como una oración, como una alabanza a Dios. Y por supuesto que todo trabajo brindado con la mayor dedicación, responsabilidad, precisión, nos debe llevar a un grado de excelencia en la realización de las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de ello, podríamos decir que en este momento y desde hace ya una gran temporada, se habla mucho de la calidad del producto, de la calidad del servicio, de la satisfacción del cliente. Y eso es muy bueno, entendiendo que la calidad es la ausencia de deficiencias. Pero para dar calidad de buen producto, de buen servicio, hay que tener en cuenta que la base de la calidad es la ética. Y la ética es una rama de la filosofía que estudia la moral y el buen comportamiento íntegro del ser humano, demostrando sus cualidades, sus más altas cualidades morales y espirituales. Entonces, si queremos desarrollar muy buenas actividades económicas, pues en el corazón está la calidad y dentro de la calidad está la ética. No se puede desarrollar actividad económica si no existen los principios éticos, espirituales y morales en la base de su ejercicio. Bien, ¿qué es la microeconomía? Estudia el comportamiento de los consumidores, de las empresas, de los trabajadores y de los inversores, así como su interrelación en los mercados. La microeconomía considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Por ejemplo, la decisión de un consumidor de comprar un smartphone, un teléfono celular, es estudiado por la microeconomía. La microeconomía analiza cómo las decisiones tomadas afectan la demanda y la oferta de bienes y servicios, que a su vez afectan los precios del mercado. Ahora, ¿qué es la macroeconomía? Estudia los aspectos globales de la economía, como son los ciclos económicos, ya sea la depresión o crisis, recuperación, auge y recesión o contracción. También estudia el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, la tasa de interés, la inflación, entre otros. Es decir, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto y permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Bueno, ahora revisemos qué nos dicen las enseñanzas Bahá'í sobre economía. Entendiendo, amigos, que la economía cubre muchas áreas de nuestra vida y tiene gran efecto en nuestra vida espiritual. Por lo que, cuanto más sepamos al respecto, mejores decisiones podemos tomar. En el mensaje de la Casa Universal de Justicia en el año 2012, nos recuerda que debemos introducir más valores espirituales en nuestras vidas económicas. Y como bajáis, tenemos que mirar los negocios y hacer negocios desde un ángulo espiritual. Para ello, para esta parte de la charla, deseo basarme en este interesante libro titulado
hacia un nuevo orden económico espiritual, ¿no? Desde una perspectiva bahá'í. Escrito hace unos años por el economista iraní Badi Shams, quien estudió economía en la India y vive en Canadá. Y es uno de los economistas conocidos dentro de las publicaciones, entre muchos otros más, por supuesto, acerca de cómo llevar las enseñanzas bahá'ís a la práctica, aplicando las enseñanzas con enfoque de los principios espirituales de economía. Pero lo que él ha hecho ha sido recopilar gran parte de muchos escritos bahá'ís bajo este tema. Entonces, de una cita de Abdul Bahá en The Bahá'í World, en el tomo 4, se nos recuerda: los secretos de toda cuestión económica son de naturaleza divina y se ocupan del mundo del corazón y del espíritu. También la Casa Universal de Justicia, en una carta del 1 de marzo del año 2017, nos dice: la vida económica es un foro para la expresión de la honestidad, la integridad, la confiabilidad, la generosidad y otras cualidades del espíritu. El individuo no es meramente una entidad económica interesada en sí mismo. También nos dice en su mensaje que se acumulan cantidades desmesuradas de riqueza y la inestabilidad que ello crea se ve agravada por la manera tan desigual en que ganancias y oportunidades están repartidas entre las naciones y dentro de las naciones mismas. Pero no tiene por qué ser así. El maestro Abdul Bahá en Fundamentos de Unidad Mundial nos dice: pero si las condiciones son tales que algunos son felices y confortables y otros viven en la miseria, si algunos están acumulando exorbitantes riquezas, mientras que otros se encuentran en continua necesidad, bajo tal sistema es imposible para el hombre conseguir la felicidad o ganar la buena voluntad de Dios. Entonces, amigos, la falta de espiritualidad ha llevado a la avaricia desenfrenada y al egoísmo, creando miseria y pobreza para millones de personas. Está comprobado que los actuales sistemas económicos están fallando y no pueden satisfacer las necesidades de la humanidad. Y la evidencia es que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando y eso ha llevado al sufrimiento de las masas de la humanidad. Por lo tanto, podemos hacer pequeños cambios en nuestra actitud, lo cual va a cambiar nuestras actividades económicas diarias. Y eso nos llevará finalmente a un nuevo sistema económico basado en la humanidad y no en la codicia, ¿no? Tenemos un poder increíble como individuos para transformar la sociedad y elevar los estándares de las interacciones económicas. La cuestión de, diríamos, la cuestión de la economía debe comenzar con el agricultor y luego abarcar y terminar con las otras clases, ya que el número de agricultores es mayor que el de las demás clases, muchas veces mayor. Por lo tanto, es conveniente que el problema económico sea resuelto primero a nivel del agricultor, pues este es el primer agente activo en la sociedad. Y en suma, entre los versados en cada pueblo debe establecerse un consejo y los asuntos de aquel pueblo deben estar bajo el mando de dicho consejo. Es una importante enseñanza de Abdul Bahá
que la citó en una tabla para un creyente individual. Entonces aquí amerita una reflexión, ¿no? Puesto que en verdad es muy sabido de que la agricultura es lo que sostiene la alimentación del mundo. Y tenemos que cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra naturaleza y prestar atención a esos buenos agricultores, puesto que de ellos depende la satisfacción y la provisión del alimento principal para los seres humanos. Entonces es en una gran cantidad el número de trabajadores de la agricultura que existe a nivel mundial, más que en otras actividades, y es algo prioritario. Sobre el trabajo y la profesión, de una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, y que esto se extrae del libro Luces de Guía, nos dice lo siguiente: por muy adelantada que fuera la mecanización, el hombre siempre tendrá que trabajar para ganarse la vida. El esfuerzo es parte inseparable de la vida del hombre. Dicho esfuerzo puede asumir diferentes formas, según las condiciones cambiantes que se dan en el mundo, pero estará presente siempre como elemento necesario de nuestra existencia terrenal. La vida, después de todo, es una lucha. Me parece que Augusto, no sé si ha perdido la conexión. Sí, parece que ha perdido conexión. Sí, porque todos los demás estamos conectados y bien. Faranjan Allah. Tu voz no tienes el micro, estamos esperando a... Supongo que se unirá ahora. Allah a todos. Sí, 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 le Allah. estaba escuchando. Muy bien, Allah. muy bien. Parece que se estropeó. Sí, yo creo que ahora se Él se ha unirá otra caído. vez. Me Se mandó verá. un mensaje que es reunión. Decir que él quiere volver a conectar. Sí, tiene que volver a conectar. Y ahora cuando entre le aceptaré. En unos momentos vuelvo a conectar. A ver. Muy bien, vale. Nima, Vale. tú si vas a donde está, si vas encima de tu imagen, ves Sí. que se enciende, pone Bahá'ís de Alicante. Si vas a los 3 puntitos que hay ahí a la derecha Sí. arriba, enciéndelo y pone renombrar, ¿ves? En los 3 puntitos ¿No te sale posibilidad de renombrar ahí? no sale ocultar vista propia, cambiar nombre. No. Vale, entonces si vas encima del mismo Bahá'ís de Alicante y tienes que poder renovar. Es que yo no puedo porque no soy anfitrión. Pero ¿Qué quieres tú que lo puedes cambie, cambiar tu Faranjan? nombre. ¿Qué? ¿Qué quieres que lo cambie? Yo quería que pongas tu nombre. Ah, no te, no te preocupes, a ver, espérate, a ver si lo puedo. A ver si ahora sale, a ver, pone cambiar tu nombre, ahora sí. Es muy fácil. Yo lo siento que mi carga de teléfono está agotando y tengo que salir. Lo siento. Adiós Muy a bien, todos. Adiós. Adiós, hasta luego.
Suerte. Entonces, señor Pacraman, le ha escrito a Augusto, ¿no? Que se une en unos minutos. Nima, Sí, me también ha puedes mandado el poner la mensaje. grabación en pausa. Vale. Ha llamado el... Voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces nos quedamos en esta parte. De los escritos bajáis nos indican algo muy importante sobre el trabajo, ¿no? Se os prescribe a cada uno de vosotros emplearos en alguna forma de ocupación, tal como oficio, arte u otra por el estilo. Hemos exaltado generosamente vuestro empeño en este trabajo al rango de adoración a Dios, el único verdadero. No malgastéis vuestro tiempo en la ociosidad y la pereza. Ocupaos en aquello que os beneficie a vosotros y a los demás. Así ha sido decretado en esta tabla, desde cuyo horizonte el sol de la sabiduría y la expresión brilla resplandeciente. Los hombres más despreciables a la vista de Dios son los que se sientan ociosamente y piden. Cuando alguien se ocupe en un arte u oficio, tal ocupación es considerada ante Dios como un acto de adoración. Y esto no es sino una prueba de su infinita generosidad que todo lo penetra. Extraído de las tablas de Bahá'u'lláh, la 12ª Buena Nueva, páginas 26 y 27. Bien, porque la comunidad necesita al financiero, al granjero, al comerciante y al trabajador, lo mismo que un ejército debe estar compuesto por un comandante, oficiales y soldados. No todos pueden ser comandantes, no todos pueden ser oficiales o soldados. Cada uno debe ser competente en su nivel de la estructura social, cada uno en su función de acuerdo con su talento, pero con igualdad de oportunidades para todos. Esta importante cita ha sido extraída del libro La promulgación de la paz universal de Abdul Bahá, páginas 250 y 251. Y esto, efectivamente, amigos, corrobora algo muy vital en nuestra sociedad. Es decir, todos los seres humanos en la posición que nos encontramos desempeñar en la sociedad, somos muy útiles, muy importantes. Imagínense en una compañía, en una gran compañía, ¿no? Que todo ese edificio está lleno de personal, de empleados, ejecutivos, jefes, gerentes, directores, accionistas, en fin. Pero, ¿quién es el primer filtro para que una persona ingrese a ese edificio y haga sus trámites? Es el conserje. Luego la recepcionista o telefonista, si es que llamamos también desde nuestro domicilio. Entonces, miren qué importantes son personas de apoyo en un nivel menor, pero que van a decidir, ¿no?, la gestión que va a seguir la persona en las áreas que le correspondan. Entonces, todos somos importantes dentro de la estructura de la sociedad. Nadie es más ni nadie es menos. Con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Es decir, cuando comenzó la pandemia, todos pasamos a cuarentena, pero ¿quiénes eran los que sí trabajaban? Aquellas personas que se dedicaban a actividades vinculadas con la alimentación, incluso con la limpieza pública. Mientras muchos profesionales nos quedamos sin trabajar, pero el trabajador de la limpieza pública de la calle, él sí tenía trabajo. La señora casera, la señora vendedora de fruta, de verduras, de pollo en el mercado, ella sí tenía trabajo. Porque tan importante es, por supuesto, que todas las personas que están en las distintas actividades puedan ser consideradas
todas por igual, pero en especial aquellas que están vinculadas con la alimentación de la humanidad y que aparentemente nosotros las podemos ver como personas sencillas, humildes, pero que en ese periodo, en esos años de pandemia, en ese periodo de pandemia, son ellos los que se han trabajado y nos han permitido sobrevivir e ir a comprar y abastecernos. Entonces, todos son importantes dentro de la estructura. Sobre el salario, Shoghi Effendi, el amado guardián en Luces de Guía, se cita lo siguiente: el maestro ha dicho claramente que los salarios han de ser desiguales, por la sencilla razón de que los hombres no son iguales con respecto a su capacidad, y por lo tanto deberán recibir salarios conforme a sus distintas aptitudes y recursos. Ahora, nos dice el amado maestro, os quiero hablar de la ley de Dios. Según la ley divina, a los empleados no solo debe pagárseles un salario, no, es más, en todo trabajo deben ser socios. Los jornales deberían ser lo suficientemente altos como para permitir que los trabajadores, con el importe que reciben, puedan ellos mismos ahorrar algo para tiempos de necesidad y desamparo. Esto lo encontramos en el libro Contestación a unas preguntas, página 317, donde el maestro Abdul-Bahá nos brinda esta enseñanza tan útil, tan importante y tan sabia. Efectivamente, nunca sabemos en qué momento podemos tener una emergencia de salud, un siniestro, y si podemos pagar a nuestros trabajadores un poco más para que ellos puedan ahorrar y justamente subvencionarse en esos momentos de dificultad, realmente será una acción muy noble por parte de los empresarios. Sobre los impuestos, cada persona de la comunidad cuya necesidad fuera igual a su capacidad de producción individual estará libre de impuestos. Pero si sus ingresos son mayores que sus necesidades, debe pagar un impuesto hasta que se logre un ajuste. Es decir, la capacidad de producción de un hombre y sus necesidades serán compensadas y reconciliadas a través del tributo. Si su producción es abundante, deberá pagar un impuesto. Si sus necesidades exceden a las de su producción, recibirá una cantidad suficiente para compensar o ajustar. Por tanto, el gravamen será proporcional a la capacidad y a la producción. Y no habrá pobres en la comunidad. Abdul-Bahá, La promulgación de la paz universal, página 217. De las palabras ocultas de Bahá'u'lláh tenemos acerca de los pobres y necesitados. Oh hijo del hombre, gasta mi riqueza en mis pobres, para que en el cielo participes de las reservas de esplendor inmarcesible y los tesoros de gloria imperecedera. Pero por mi vida, ofrendar tu alma es más glorioso, si vieras con mi honra. Bahá'u'lláh, Las palabras ocultas en árabe, número 57. Oh gente de fortuna y riqueza, si veis a un pobre que sufra a causa de una calamidad, no os alejéis de él, más bien sentaos con él y preguntadle qué le ha sobrevenido desde las mares de la determinación y la predestinación. Abdul-Bahá, The Bahá'í World, volumen 4, página 453. Y esta enseñanza, amigos, es realmente muy sensible y muy cotidiana. Es muy común que veamos en estos tiempos el incremento de la pobreza en muchos países, ¿no? Es decir, personas muy humildes
que están tratando de ganarse la vida vendiendo alguna golosina, algo pequeño para subsistir, incluso cargando a sus hijos. Entonces, si en algún momento podríamos apoyar a estas personas, quizás obsequiándole ropa que ya no utilizamos. ¿Cuántas veces vemos que en nuestras cosas ya algunas ropas por temporada ya no nos agradan o no nos quedan bien? Esa ropa limpia, embolsadita, sería pues un ajuar para estas personas humildes. Entonces, tratemos de ser más sensibles, no dejar pasar desapercibidas a estas personas y ver la manera cómo ayudarlas de acuerdo a esta enseñanza que nos indica el maestro. Luego, con la declaración de la solución económica es de naturaleza divina, quiere significarse que solo la religión en última instancia opera en la naturaleza humana un cambio fundamental que le permite ajustar las relaciones económicas de la sociedad. Solo de esta forma puede el hombre controlar las fuerzas económicas que amenazan con trastocar los cimientos de su existencia y de este modo afirmar su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Nos lo dice Shoghi Effendi en el libro Luces de Guía, página 551. Entonces esto es muy cierto, amigo, porque justamente el poder de la religión es la única fuerza que tiene esa transformación y cambio total del ser humano. Y mientras esa transformación espiritual no se dé, va a ser difícil que se pueda dar la solución económica a los problemas actuales. Y la religión tiene ese poder de transformación. Ahora veamos un panorama general de lo que será la economía mundial del futuro. El amado guardián nos dijo, una comunidad mundial en la que todas las barreras económicas serán derribadas para siempre. Shoghi Effendi, El orden mundial de Baha'u'lláh, página 41. Cada barrera económica creada por el nacionalismo de mente estrecha, amigos, es un obstáculo para lograr la unidad de la humanidad. Y eso lo vemos de manera muy evidente en muchas partes del mundo. Y cuando se eliminen las barreras económicas, como los aranceles y los impuestos a la importación y exportación, y se unifique el empleo de diferentes monedas, pesos y medidas en todo el mundo, nos vamos a acercar a una comunidad mundial y a un sistema para todas las naciones. Por ejemplo, lo que se avisora en ese futuro radiante y glorioso. Los recursos económicos del mundo serán organizados, sus fuentes de materias primas serán explotadas y plenamente utilizadas. Sus mercados serán coordinados y desarrollados y la distribución de sus productos será equitativamente regulada. La enorme energía disipada y desperdiciada en la guerra, como lo que hoy día ocurre, ya sea económica o política, será consagrada a aquellos fines que amplíen el alcance de las invenciones humanas y del desarrollo tecnológico, al incremento de la productividad de la humanidad, al exterminio de las enfermedades, a la extensión de la investigación científica, a la elevación de la salud física, a la agudización y refinamiento del cerebro humano, a la explotación de los insospechados recursos no explotados del planeta, a la prolongación de la vida humana y al fomento de cualquier otro arbitrio que pueda estimular la vida intelectual, moral y espiritual de toda la raza humana. Shoghi Effendi, El orden mundial de Baha'u'lláh, página 204. Miren qué hermosa predicción de lo que va a ocurrir
cuando cambie nuestra sociedad y su manera de llevar la economía mundial. Sobre una moneda mundial, Shoghi Effendi también nos dijo: un sistema uniforme y universal de monedas, pesos y medidas simplificará y facilitará el intercambio y la comprensión entre las naciones y razas de la humanidad. Extraído del libro El Nuevo Orden Mundial de Baha'u'lláh, página 203. Y al respecto, un momentito. Una vez que se logre esta uniformidad, viajar a diferentes países, amigos, será pues como viajar de una ciudad a otra en el propio país. Y se ahorrará mucho tiempo y energía en un mundo con una moneda y un método de pesos y medidas. En Europa, por ejemplo, ustedes lo saben, algunos de los países adoptaron una moneda, el euro, hace ya muchos años. Y aunque ha tenido sus problemas, definitivamente es un paso hacia la dirección correcta. Ahora, veamos un panorama sobre la mancomunidad mundial que vendrá. Esta mancomunidad, hasta donde podemos visualizarla, debe consistir en una legislatura mundial, cuyos miembros, en calidad de fideicomisarios de toda la humanidad, controlarán en última instancia los recursos de cada una de las naciones integrantes y promulgarán las leyes que sean necesarias para reglamentar la vida, satisfacer las necesidades y ajustar las relaciones entre todas las razas y pueblos. Entonces resaltamos, ¿no?, esta legislatura mundial, amigos, va a ser vital para iniciar el gran cambio geopolítico que nuestra humanidad necesita. Y el amado Guardián nos dice también: un poder ejecutivo mundial respaldado por una fuerza internacional llevará a cabo las decisiones tomadas y aplicará las leyes promulgadas por esta legislatura mundial y protegerá la unidad orgánica de toda la mancomunidad. Un tribunal mundial juzgará y dictaminará su veredicto obligatorio y final en todo litigio que surja entre los diversos elementos constituyentes de este sistema universal. Y es justamente lo que hoy necesitamos encarecidamente, ¿no? Un gran poder de ese tribunal mundial que va a juzgar y va a evitar que surjan más guerras y va a dictaminar todo aquello que sea para la justicia y beneficio de la sociedad en su conjunto. Seguimos. Será creado un mecanismo de intercomunicación mundial que abarque al planeta entero, libre de las trabas y restricciones nacionales, que funcione con una rapidez maravillosa y una regularidad perfecta. Y yo creo, amigos, que ya estamos en ese uso desde algún tiempo. Esta misma tecnología que utilizamos, esta plataforma Zoom y otras más que existen, es parte de ese mecanismo de intercomunicación mundial que se va a ir perfeccionando cada vez más y nos va a unir con mayor facilidad. Pero también una metrópolis mundial actuará de centro nervioso de una civilización mundial hacia cuyo foco habrán de converger las fuerzas unificadoras de la vida y desde el cual serán difundidas sus influencias vigorizantes. Shoghi Effendi, El Nuevo Orden de Baha'u'lláh, el Orden Mundial de Baha'u'lláh, página 203. Podríamos decir, amigos, también sobre extracto de los escritos,
bahá'ís que prácticamente no hay ninguna enseñanza técnica sobre economía en la causa, tal como la banca, el sistema de precios y otros. Porque la causa no es un sistema económico y tampoco se puede considerar que sus fundadores hayan sido economistas técnicos. La contribución de la fe en esta materia es esencialmente indirecta, ya que consiste en la aplicación de principios espirituales al sistema económico actual. Y Baha'u'lláh nos ha dado algunos principios fundamentales que servirán de guía a los economistas bahá'ís del futuro para establecer instituciones de una naturaleza tal que permitirán ajustar las relaciones económicas del mundo. Shoghi Effendi, Principios de Administración Bahá'í, página 30. Bien, entonces podríamos reflexionar que el sistema económico bahá'í ocurrirá, amigos, cuando la transformación del hombre y la sociedad se haya llevado a cabo y con ella la conciencia del hombre de su estación espiritual y de su destino. El hombre habrá subordinado su naturaleza animal y por lo tanto se comportará menos egoísta. Al introducir más de las cualidades espirituales en nuestras vidas, estaremos sentando las bases para una sociedad y así un sistema económico semejante. Este es un extracto de una carta de la Casa Universal de Justicia muy interesante. Por supuesto, el orden futuro concebido por Baha'u'lláh está mucho más allá de cualquier cosa que pueda imaginar la generación actual. Sin embargo, su emergencia final dependerá del esfuerzo ingente realizado por sus seguidores, por poner sus enseñanzas en práctica hoy. Con esto en mente, esperamos que los comentarios siguientes estimulen una reflexión seria y continua por parte de los amigos. El objetivo es aprender cómo participar en los asuntos materiales de la sociedad de una manera que sea consistente con los preceptos divinos y cómo fomentar la prosperidad colectiva de manera práctica, mediante la justicia y la generosidad, la colaboración y la asistencia mutua, ¿no? Muy importante enseñanza y exhortación de nuestro Centro Mundial. La Casa Universidad de Justicia, 1 de marzo del año 2017. Y he resaltado lo que nos dice ahí, el objetivo es aprender cómo podemos participar, amigos, en los asuntos materiales de la sociedad de una manera muy permanente, muy consistente, aplicando los preceptos divinos y fomentar una prosperidad colectiva, no solo nuestra, de nuestra familia, sino colectiva de la sociedad, de una manera práctica, pero ¿aplicando qué? Aplicando las virtudes, ¿no? Es decir, mediante la justicia, la generosidad, la colaboración y la asistencia mutua. Entonces, finalmente podríamos comentar de que la economía está hecha para la humanidad y debe reflejar en ella todas sus aspiraciones, ya sean éticas, morales y espirituales. El ser humano tiene un destino divino, amigos, y no está gobernado solo por leyes y regulaciones hechas por el hombre. El ser humano es muy diferente. Y de acuerdo a las enseñanzas bahá'ís, el sistema económico bahá'í se basa en el corazón de la persona. Y se basa sólidamente en el espíritu humano. Esa es nuestra reflexión y debemos ir
a la acción cotidianamente en la vida económica, porque es una puesta en práctica y un desafío constante de demostrar y difundir las prácticas de las virtudes espirituales en la economía social del mundo. Les agradezco profundamente por su amable atención y disculpen el inconveniente técnico que pudo generar una pausa. Muy amables, amigos, por su atención. Muchísimas gracias, Augusto, por tu charla. Y ahora, si les parece bien a los amigos, pasamos a la parte de algunas preguntas o comentarios que puedan tener los amigos con respecto a tu maravillosa charla. Yo quería agradecerte por tu tiempo, por dedicar este tiempo a este tema que es de vital importancia, ¿no? Si algún amigo tiene alguna pregunta o comentario, por favor, abran sus micrófonos o levanten la mano y damos orden a las preguntas que podáis tener. Sí, señor. Yo solamente quería agradecerle y pido perdón por situación que tenemos porque estamos muy pocas personas. Estas charlas son para por lo menos 40, 50, 100 personas y que ha sufrido mucho, ha trabajado mucho, ha preparado mucho y lo siento que estamos muy pocas personas. No se preocupe, querido amigo Julián, yo me siento muy feliz siempre de estar con una comunidad de cualquier parte del mundo y el hecho de estar con ustedes hoy día domingo para mí pues, es un deleite, ¿no? Es un regocijo también para mi espíritu, porque gracias a estas oportunidades yo puedo estar más motivado en investigar ese gran océano de sabiduría y conocimiento que tenemos en los escritos sagrados, y yo mismo me he sorprendido de todo aquello que ha sido revelado, ¿no? Y que todavía falta mucho más por seguir investigando. He hecho un resumen y hay muchas cosas pues, cotidianas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para mejorar el enfoque económico con un sentido más espiritual. Gracias más bien a ustedes. Yo quería solamente decir que como esta charla está grabándose y será compartida con todos los amigos que no han podido asistir, digamos, a esta charla por las reuniones. Yo tenía dos preguntas o quería ver tu punto de vista. Cuando has dicho moneda mundial, que llegará, que habrá una moneda mundial, ¿qué crees? ¿Que será una moneda actual de algún país o será una moneda, digamos, que se creará nueva para no sé, digamos, para no provocar tensiones entre los diferentes países? Eso una pregunta. Y luego la otra, lo que has dicho sobre las enseñanzas Bahá'ís, que llegará, digamos, un día que, digamos, el orden mundial y donde, digamos, estará más igualado. Quería saber, por ejemplo, qué es lo que tenemos que hacer, porque desde hace años sabemos de este mensaje, pero es verdad que cada vez que pasan los años hay mayor diferencia entre ricos y pobres. De hecho, cuando ves la lista de los 10 más ricos de hace 10 años, ahora, o incluso antes de la pandemia, y ahora son más ricos y los pobres, digamos, son más pobres. Entonces, parece que vamos hacia ese camino que va a haber aún más
más diferencia. Entonces quería ver tu punto de vista. Sí, muchas gracias y muy interesante este alcance que me permite también tratar de hacer algunas imaginaciones, suposiciones, ¿no? En realidad, sobre la moneda mundial que es tan importante, pienso que estas instituciones del nuevo orden mundial son las que decidirán cuál moneda será, si una nueva o una de las que ya tiene mayor presencia y difusión a nivel mundial. Por ejemplo, el Parlamento Mundial, a través de una legislatura y con el acuerdo y consenso de todos los países, llegará a una decisión por consulta democrática de los representantes miembros de las naciones a tomar las más importantes decisiones. Por ejemplo, puede ser escoger una de las monedas más usadas, más distribuidas a nivel mundial, o crear un nuevo sistema de pesos y medidas y monedas. Estará en ese momento la decisión de ellos, como también de un nuevo idioma auxiliar universal, que existen más de 3.000 idiomas y dialectos en el mundo, o 5.000 creo, y de ellos se tendrá que escoger. Algunos pueden decir el inglés, otros pueden decir el español, otros pueden hablar también del esperanto, que en 20 sesiones de 20 horas cada una, un oriental o un occidental puede aprender a escribir y hablar en esperanto, porque tiene más simplificaciones de términos. Podrá ser o un nuevo idioma también por crear, o un idioma de los que ya está bien posicionado podrá ser. Entonces, es parte de esa consulta, de ese Parlamento Mundial que decidirá en el futuro. Y que eso va a ser muy interesante, eso va a ser muy, muy hermoso, ¿no? Que es ahí los grandes problemas y necesidades del mundo se van a consultar de manera global. Y sobre los extremos de riqueza y pobreza, efectivamente. Y eso es por la falta de espiritualización del ser humano, ¿no? Porque la pobreza, la crisis, el daño, es por la maldad, es por el egoísmo, es la codicia, la supremacía de unos sobre otros, y hay muchos factores, entre ellos las ideologías también, ¿no? Por ejemplo, puedo citar el caso de Perú, ¿no? O sea, gracias a un sistema más o menos equilibrado, se logró reducir la pobreza en 40%. Veníamos de una convulsión de terrorismo de 20 años, de crisis económicas devastadoras. Veníamos de un gobierno militar de 11 años y luego una crisis terrorista, entonces el país estaba devastado, yo estaba niño. Y luego, en estos últimos 20 años aproximadamente, o más, la pobreza se ha ido reduciendo gracias a una legislación mucho más moderna, y que malo que bueno los gobernantes trataban pues de tener un sentido de bienestar social, de equidad, y los pobres empezaron a convertirse en emprendedores emergentes, y luego ya empezaron a adquirir riqueza también, algo muy saludable, y dar trabajo a más gente y más gente. Pero luego, ¿qué ocurre? Llega una ideología muy alejada de Dios, una ideología muy alejada de la espiritualidad, y solamente piensa en su fanatismo y en el bienestar solamente de sus partidarios, y empieza a incrementarse la pobreza nuevamente, y empiezan a perder los trabajos en diversos sectores. Entonces las desigualdades empiezan otra vez a aumentar. Por lo tanto, los pobres van a ser más pobres, los ricos se van a tratar de salvar yéndose a otro país, pero es una ideología, lamentablemente, que por otro lado también es de las pandemias y cánceres de la humanidad. Entonces esos regímenes totalitarios, esos gobiernos con ideologías perversas, no solamente pues reflejan maldad, sino también esa pobreza espiritual. Por otro lado están los grandes
mega empresarios que carecen de sensibilidad social y solamente acumulan riqueza, y quizás que esa riqueza le va a faltar vida para gozar de esa riqueza. 5 generaciones ya van a estar aseguradas allí y más. Pero lo que no se dan cuenta es que al momento de que nos vamos, de que morimos físicamente, todo lo material se queda y solo llevamos el bien que hemos hecho en este mundo, las cualidades espirituales que hemos logrado desarrollar. Entonces, las profecías son lamentablemente muy preocupantes, ¿no? Que no solo las vemos en los escritos bahá'í, sino en los escritos de otras religiones. La humanidad va a tener que sufrir mucho, estimados amigos, va a recibir más flagelos para lograr realmente arrodillar al mundo y pedir perdón y desarrollar su espiritualidad. Porque cuando el hombre está con prosperidad, es egoísta y soberbio. Pero cuando está en calamidad, cuando está en sufrimiento, por muy rico que sea, solamente le queda implorar a Dios. Y eso lo hemos visto con la pandemia. Es decir, cuánta gente ha muerto. Aquí en el Perú han fallecido más de 200.000 personas. Y durante el inicio de la pandemia y esas muertes cotidianas, pues veíamos cómo todos se unían en oración. La gente se volvió más sensible. El gobierno de aquel entonces promovió una reunión interreligiosa en la Plaza de Armas de Lima, junto a la catedral, y se reunieron representantes de las comunidades católicas, musulmanas, budistas, bahá'í, de todas las creencias que están aquí, unidos todos en oración por la salud del pueblo peruano. Entonces todo el país empezó a estar compungido, más sensible, más solidario, más ayuda, pero ya hemos vuelto a la normalidad, otra vez empieza, en este caso una guerra terrible, ¿no? Que está afligiendo a gente inocente, matando gente inocente, y que su repercusión también llega como olas hacia Sudamérica, increíble, e impacta también en la economía. Entonces todo ello es la falta de espiritualización del ser humano, y mientras no logre esa transformación espiritual, vamos a seguir sufriendo, las brechas se van a ir incrementando y la humanidad lamentablemente va a estar al borde. Y finalmente van a tener que tomar una decisión. O nos reunimos en una gran asamblea mundial o perecemos todos, ¿no? Y los sobrevivientes serán los que volverán a construir una nueva sociedad y emergerá pues allí un nuevo orden mundial. Muchas gracias. Era una charla realmente muy entendible, con un acento muy bonito y muy amable. Hemos aprovechado, además era todo con escritos bahá'ís, ya no hay duda de lo que usted dijo va a ser tarde o temprano, pero va a ser. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y en realidad hay un compromiso con este tema, ¿no? Y sobre todo los economistas bahá'ís del presente y el futuro. Por ejemplo, quisiera resaltar algunos consejos para finalizar, algunas recomendaciones cotidianas. Por ejemplo, pagar un precio justo por las cosas o servicios que adquirimos, ¿no? Si vemos que hay un precio demasiado bajo, deberíamos pagar lo justo. Por ejemplo, el BAP practicó eso cuando trabajó como comerciante. También pagar salarios justos si somos nosotros empresarios. Ser honestos con nuestros tratos. Evitar el desperdicio en el lugar de trabajo. Proteger el medio ambiente en nuestro trabajo y en nuestra vida personal. Aumentar nuestro conocimiento económico y comercial, porque cuanto más sepamos sobre cómo funciona la economía, mejor podemos pronosticar el futuro. También podemos ser voluntarios en actividades de servicio a la sociedad, contribuir al Fondo Bahá'í con mayor regularidad y ayudar también a algunas organizaciones benéficas dignas
si nos parece adecuado, ¿no? También tener una meta financiera en la vida, porque es imposible tener una vida financiera cómoda sin planificación. Tratemos también de evitar las deudas innecesarias, ¿no? Por otro lado, crear el hábito del ahorro, difundir el trabajo de aquellos profesionales y técnicos que son honrados y que son justos en su trato. También se recomienda no adquirir el último modelo de un producto o servicio, ya que puede acarrearse una carga económica innecesaria para la persona. Evitemos las compras por imitación, ya que es una señal de inmadurez emocional y espiritual. También tratemos de no buscar atajos, ¿no?, para no pagar impuestos, sino cumplir con nuestro deber, porque los impuestos contribuyen pues para que el gobierno de turno pueda hacer obras en favor de la población. Y en toda compra devolvamos la cantidad que se nos haya entregado de más. Hay que tener en cuenta que somos personas del futuro, de esa época y lugar en donde ser honrado es la norma. Y tengamos en cuenta que el dinero es una herramienta y no el objetivo de la vida. Y recordemos finalmente pues nuestro destino espiritual mientras buscamos lograr objetivos financieros, ya que el exceso de materialismo puede destruir también nuestro bienestar espiritual. Muy bien. Ahora Santiago ha levantado la mano y tiene la palabra. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Me ha parecido todo muy interesante, gracias por la charla. Y en principio está relacionada con la recomendación que hay. Usted como ve, como economista, la recomendación de que cada trabajador, además de un salario, sea socio de la empresa. ¿Y qué diferencia habría exactamente con el sistema de cooperativa? Exacto, sí, justamente los escritos Bahá'í Abdul Baha habla de eso, ¿no? De que debemos tratar de que el empleado, el trabajador, sea socio de la empresa, que reciba una participación. Bueno, yo no soy economista, soy ingeniero industrial y he estudiado administración también, pero hay muchas empresas que ya aplican ciertas prácticas sociales muy, muy buenas, en donde venden acciones a sus trabajadores. Pagan utilidades anuales a sus trabajadores. Una de las instituciones en las que yo trabajo como docente, justo el mes pasado, nos hizo un depósito de las utilidades de manera proporcional a nuestras remuneraciones. Y eso es algo que no esperábamos. En los bancos es muy, muy común que a los bancarios se les paga utilidades y jugosas, ¿no? Hasta hace un tiempo. Pero en este caso he visto con mucho agrado que se nos ha repartido una pequeña cantidad. Y realmente el enfoque debe ser de responsabilidad social empresarial, como es una de las tendencias hoy en día, ¿no? De que las empresas compartan esas ganancias con sus trabajadores y también con las familias de sus trabajadores, brindándoles ayuda, asistencia médica, algunos beneficios adicionales. En esta empresa también puedo yo siempre estar agradecido que nos brindan seguro médico particular, es decir, privado. Si bien estamos afiliados al seguro del Estado, que es bastante deficiente, pero tenemos la afiliación al seguro privado. Entonces podemos llamar a la mejor clínica y nos atiende, nos da una tarifa preferencial, nos cubre los medicamentos hasta un 90%, y no solo para nosotros, sino para la familia. En este caso, felizmente, gracias a Dios, gozo de buena salud, pero mi señora esposa es la que se beneficia bastante de ese seguro privado de mi trabajo, porque ella tiene algunas dolencias, y qué bien la atienden. En pandemia han venido acá a tomarle los análisis, vienen acá, hace poco le trajeron su medicina, la chequean del corazón, llamadas, etc. Entonces, yo vivo agradecido con esta institución y
cuando me piden un trabajo excepcional o cualquier ayuda, de inmediato yo estoy dispuesto las 24 horas de enseñarle reciprocidad, porque a los trabajadores, en este caso a personal docente, nos están ayudando mucho, sobre todo en esta época. Entonces, así hay muchas muestras en diversas entidades, felizmente. Les dan educación, colegio, en fin, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, les dan colegio a sus niños de los miembros de las Fuerzas Armadas y de otras entidades. Entonces, esto tiene que aumentar, porque el empresariado próspero también no puede ser egoísta y tiene que ser consciente de ese enfoque de ayuda también a sus trabajadores, porque un trabajador contento, feliz, es un trabajador que va a dedicarle más esfuerzo y fidelidad a su organización. Eso me hace recordar el Instituto de la Felicidad Coca-Cola, que fue creado hace ya muchos años. Justamente se preocupaban por el bienestar de la familia, con otros temas, ¿no?, de apoyo asistencial. En Japón también el reconocido empresario fundador del National Panasonic fue un empresario y filósofo y filántropo, porque era muy protector y consciente de brindarle ayuda a sus trabajadores, a sus miles de trabajadores. Entonces, esos enfoques del management contemporáneo desde hace algunos años tienen que incrementarse. Tienen que incrementarse, y el cooperativismo también es una muy buena opción que bien regulada va a beneficiar a todas las masas trabajadoras. Muy interesante, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Señor Pacravan. Es que sobre esta contestación esta pregunta que ha hecho el señor Nakhjavani, cuando estaba aquí, estaba hablando que el mundo está así, cayéndose. El Casa de Justicia, la Fe Bahá'í, está creciendo. Entonces, cuando corrupción y estos problemas se caen encima de entonces recto sube. Y esto, Shoghi Effendi ha dicho por lo menos 400 años. Nosotros ahora estamos en el momento que, si decimos un ejemplo, en que cuando quieres hacer autovía o autopista, empiezas de destruir todas las cosas, quitar los árboles, trasladar muchas piedras, hasta que empiezas a hacer autopista. En este momento no puedes andar en una montaña con 20 kilómetros, pero cuando toda autopista está preparado, tú puedes estar con 200 kilómetros. Y estos puntos son lo que nosotros estamos creyendo y estamos seguros, paz universal cuando viene, de manera que guerra desaparece. Solamente si palabra guerra desaparece, un montón de dinero la sociedad, de la comunidad, del mundo tiene, que resuelve todos los problemas que ahora tenemos. Y esto hace falta. Y esta guerra, Abdul Baha dice, tercera guerra mundial, de esta situación es imposible que no viene otra guerra. Y Shoghi Effendi dice, seguramente tercera guerra mundial viene. Ahora, cuando vendrá, no lo sabemos. Pero sabemos que tenemos 400 años, 300, 400 años, hasta que se pasa todos esos problemas y que la fe Bahá'í puede tener perfectamente las promesas que Baha'u'lláh está diciendo, tanto como idioma, como moneda y como situación que estamos hablando sobre trabajadores. Sí, muy interesante, señor Fuyang, y esto nos lleva a recordar cómo la historia del cristianismo también demoró cerca de 400 años. Si mal no recuerdo, en el año 385, con el emperador Constantino, es que la religión cristiana se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Entonces, también pasaron cerca de 4 siglos. Entonces, nuestra fe, estamos con 176
6 años aproximadamente de la era Bahá'í, ¿no? Entonces todavía estamos en los inicios, pero sin embargo podemos ver en la humanidad dos procesos, de crisis y de victoria, ¿no? Sí. Entonces la crisis es muy aguda, muy evidente, pero también hay muy buenos signos de victoria, en donde hay más movimientos que se unen. O sea, la unidad, las 7 luces o candelas de la unidad que hablaba Abdul Bahá, se están cumpliendo gradualmente. Por ejemplo, ¿cuándo íbamos a pensar que la unidad de las religiones se iba a poder dar a partir de que se reúnan todos para proyectos en común? No, los judíos totalmente enfrentados con los católicos, los budistas con los... y así. Sin embargo, ahora tenemos más consejos interreligiosos en distintos países del mundo. Eso es muy bonito. Yo he podido participar de esas actividades representando a la Fe Bahá'í del Perú en el Consejo Interreligioso. También con mi querida amiga Hassan hemos estado, Hassan Matin, ahí. Y estar sentado con el musulmán aquí y con el judío acá y con el sacerdote católico, ¿no? Abrazados, y el obispo, Salvador Piñero, un obispo muy destacado, me dijo: yo conozco el santuario del Bab de ustedes. Cuando he ido a Israel, me invitaron y fui. Entonces, qué bueno, entonces nos tomamos fotos con el cardenal. Con los judíos somos pues así, uña y carne, ¿no? Con el rabino Guillermo Bronstein, que nos invita a su sinagoga, o nos invitaba bastante de la pandemia, a sus fiestas, aniversarios, conmemoraciones. Algo que no ocurría antes, ¿no? Entonces, qué maravilla que el mundo se está uniendo por diversos caminos que antes no se daba, y también ahora se habla más de equilibrio, igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer, ¿no? Recuerdo que en el gobierno del año pasado nomás, de mi país, habían 8 mujeres ministras, imagínense, de un gabinete de 19, 8 mujeres ministras. Y una primera mujer ministra de Defensa. Es decir, que todos los generales, almirantes, se cuadraban ante la mujer por ser la primera ministra mujer del Perú. Lástima que, como les decía, las ideologías influyen mucho también. Ahora, ¿cuántas mujeres hay? 2. Entonces hemos retrocedido. Esperemos que esto sea una ola nomás, que pase y después volvamos otra vez a trabajar. Entonces, hay momentos muy críticos, pero también hay evidencias muy, muy positivas de mejoramiento de la sociedad. Hay que tener fe, y como Bahá'ís hay que trabajar en difundir estos temas en todos los niveles en los que nos toquemos desenvolver. Los principios espirituales deben influir en las actividades económicas de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Augusto, por las respuestas y los comentarios. Si no hay nada más, agradecerte otra vez tu presencia y la charla, que realmente ha sido gratificante y muy clara, ¿sabes? Y hemos disfrutado los que hemos podido asistir, y no tengo duda que los amigos que no han podido asistir lo podrán disfrutar posteriormente de esta charla. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias y nada, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, con mucho gusto. Para una próxima oportunidad, encantado, señor Fuyan, señor Farhan, cuenten conmigo para otro tema, con mucho gusto, estoy a su servicio. Muchas Un abrazo. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Alá Baja. Muchísimas Alá gracias. De verdad, Luego. por la razón de las conferencias, hoy ha habido 3 conferencias, 3 o 4 en España. Así que mucha gente van a ver el vídeo ahora después y van a disfrutar, que ha sido una charla extraordinaria. Señor No Farhan, por solamente favor, en España. me envía No el solamente video en por España, WhatsApp. en Sudamérica también hay. Sí, en Sudamérica también, sí. Sí. En todas partes. Señor Farhan, me envía por WhatsApp el video cuando lo tenga. Sí, claro. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Alá Baja. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego.